Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este episodio especial del podcast en conmemoración de los 10 años de Costa Rica como país observador de la Organización Internacional de la Francofonía, la OIF. En este viaje de celebración y reflexión tenemos el honor de contar con un invitado muy especial cuya trayectoria ha marcado la enseñanza del francés en nuestro país. César Morel ha sido docente, colaborador activo en el Ministerio de Educación Pública y testigo clave de la evolución del francés en Costa Rica, además de otras cosas que él con mucho gusto les puede contar. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia y su mirada hacia el futuro. Bienvenido, César, y gracias por estar con nosotros. Para comenzar, nos gustaría conocerlo un poco más. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Tanto piropo, no sé si me los merezco, pero bueno, voy a tratar de contestar un poquito a las preocupaciones o preguntas que tengas. ¿Podría contarnos cómo llegó a Costa Rica y qué lo motivó a quedarse? Bueno, el origen de mi llegada no tiene nada, ni escolar, ni pedagógico. Yo había sido contratado como director artístico de una agencia de publicidad que se estaba montando en la Ciudad de México y yo fui contratado en Venezuela porque visitaba a un amigo. Entonces, como yo tenía por delante unos 3 meses, yo dije, bueno, voy a viajar y decidí conocer un poco, pasé por Panamá, Costa Rica y ahí me quedé. Ahí me quedé porque pues muy rápidamente conocí la que sería después la madre de mis 3 hijas y entonces fue un excelente motivo para quedarse en Costa Rica. Yo era pintor en esa época, entonces no estaba destinado a la publicidad, entonces yo empecé a vivir con unos amigos pintores y yo medio vivía de eso. Y fue ahí donde yo, digamos, establecí tal vez mis primeros contactos con el medio cultural costarricense y con el francés en Costa Rica fue a través de la Alianza Francesa, porque ahí hice mi primera exposición de pintura y me fue muy bien además y entonces seguí y después me matriculé en la UCR en Bellas Artes y bueno, después tenía esta vida entre los estudios y la pintura, hasta que un día una profesora del Franco tenía que asistir a un congreso y me pidió que la sustituyera por un tiempo, un mes, unas semanas. Se lo hice y ahí fue cuando empecé a dar clases. No había para nada tenido nunca la intención de hacer esto, aunque me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho no sé, la cosa de enseñar, de aprender y ese tipo de cosas, siempre me pareció algo muy interesante, pero no tenía idea de que iba a poder ser profesor un día, así que empecé en la escuela primaria en el Franco. Después de sustituir a esa colega, me volvieron a llamar porque les faltaban profes o cosas así. Y ahí empecé a trabajar desde el año 83 en el Franco. Eso por digamos, el origen. Y compartía mi vida entre, pues, la Bellas Artes, la UCR y el Franco y la pintura. Uh-huh. Eso. Y mi esposa era actriz y poetisa, y entonces estábamos muy metidos en el medio artístico, del teatro, de todas esas cosas. Ok.
Y cuando llegó, ¿qué impresiones tuvo sobre el país y su relación con el francés o con la francofonía en general? Bueno, cuando llegué al país, no sé, tuve mucha suerte porque inmediatamente conocí gente muy interesante. Yo vivía en San Ramón de Tres Ríos, por ejemplo, y entonces había un viejito que venía a hablar conmigo porque le habían dicho que yo era francés. Y entonces siempre me preguntaba por la literatura, por las cosas, etc. Y entonces yo en la casa donde vivía, yo decía, pero ¿quién es ese viejito? Y se ve muy educado, muy curioso, y conocía un montón de literatura francesa y de pensadores. Me dice, no, ese es Pepe Figueres, es el que era el presidente de aquí. Yo me quedé impresionado cómo en un país así uno podía hablar con alguien que aparentemente era tan importante que la abolición del ejército, que esas cosas. Entonces, esa era como la impresión. E inmediatamente esto de estar como en el medio de la cultura hacía que uno estaba en contacto con mucha gente, lo que me lleva a la segunda parte de la pregunta, la francofonía. Yo me di cuenta que había mucha gente que hablaba francés en este país, o sea, mucha gente en relación a mi prejuicio de que yo hablaba español, yo lo hablo mejor ahora, pero digamos, y además lo hablaba con zetas y en tú, y el voceo me tomó un poquito más de tiempo para manejarlo, ahora lo puedo manejar, pero digamos, yo me di cuenta que en el medio de la cultura, que fueran actores, directores de teatro, pintores, escritores, había mucha gente que había o estudiado en Francia o que tenía un vínculo afectivo con Francia, aunque fuera a través de la literatura o de los estudios. Muchos habían sido becarios en Francia. Entonces, me resultaba muy cómodo. Y tal vez me engañaba un poco porque en realidad yo sé que no es tan importante el francés o la francofonía en Costa Rica, pero sí yo me movía en un medio en el que parecía totalmente natural que hubiese mucha gente hablando francés, digamos. Okay. Ahora, ¿cómo comenzó su colaboración con los programas de estudio del MEP? Ok, entonces, el Liceo Franco Costarricense tiene esa particularidad de que es un liceo público de carácter sui generis, así lo dice la ley, y entonces trabajamos con el MEP. O sea, la mitad de los profesores de primaria eran colegas del MEP. Entonces yo empecé a trabajar con él. Y no era fácil porque había dos culturas educativas diferentes. Yo tenía la mía por haber sido alumno, ni siquiera tenía bueno, yo había estudiado letras, filología en Francia antes de empezar a pintar. Entonces yo tenía estudios universitarios, no era totalmente perdido en lo que yo entendía de qué se trataba, digamos, a nivel teórico, lo de la docencia. Y ahí agarré la práctica, más que otra cosa. Pero digamos, la visión de la educación por el MEP era una cosa bien diferente. Uno no tenía el mismo acercamiento. Yo trataba de cumplir con un programa que me daban la gente del colegio, la dirección y todo esto aunado a mi experiencia de alumno, de mi cultura de alumno, entonces ahí hice y siempre había seminarios de capacitación de parte de la estructura francesa, pero al principio había mucha dificultad de comunicación entre ticos y franceses, porque realmente no funcionábamos de la misma manera. Y a veces era como a la fuerza, como con forceps, ¿no? O sea, trataba de meter y cosas y según los directores que pasaban, había gente muy, digamos, condescendientes con los ticos, lo cual me molestaba un poco porque yo ya había aprendido a captar una sensibilidad un poco diferente y yo podía entender cosas que no. Entonces venían a dar órdenes, ¿no? Así no es, tienen que hacer de esa forma porque en Francia sabemos mejor y todo eso. Ya me empezó a caer gordo un poco esa actitud. Aunque es cierto, tenemos la formación francesa nos hace pensar muchas veces que
que somos mejores y más inteligentes y que hablamos mucho. El Frenchsplaining, se habla mucho del mansplaining, pero el Frenchsplaining es peor. Les explicamos a todo el mundo cómo hay que pensar. Entonces, poco a poco yo me hice más híbrido, digamos, en mi identidad pedagógica, para ponerle un nombre. Y al punto que, bueno, después de unos años, ya fue en el 2000, cuando se creó aquí el Centro Cultural de Cooperación para América Central, que se empezaron, digamos, a gestar unos programas de cooperación con el MEP, pero hacia escuelas del MEP, no a través del Franco solamente. Hay una profesora que era colega en el Franco, una precursora, una mujer extraordinaria, con una visión pedagógica realmente muy, muy profunda, muy sutil, y ella entonces ideó la introducción del francés como idioma extranjero en clase de primaria, francés precoz. Y entonces, en el año 2000, nos llamaron a un colega, Denis Glock, y a mí, para, digamos, asumir el cargo de, ¿cómo se llamaba? Jefe de misión pedagógica, yo no sé, o algún título de esos rimbombantes. Pero, digamos, teníamos como una cuarta parte de nuestro tiempo de dedicación para la cooperación. Entonces había un programa que era en 3 escuelas, pero era muy pesado, eran escuelas bilingües, o sea, ya y un programa bien profundo para que hubiera clases totalmente bilingües, francés-español, y no solo bilingües, sino biculturales, porque era Francia y Costa Rica, no solo los idiomas. Y entonces Denis tenía a su cargo esto, y yo tenía a mi cargo la introducción del francés precoz en sistema pedagógico. Eran muchas escuelas, pero no era un programa tan ambicioso como el de bilingüe. Entonces, en realidad, trabajábamos a menudo juntos, sobre todo en la elaboración de las cosas, y fue una experiencia realmente increíble, y eso duró del 2000 al 2010. Después, por X razones, que yo ignoro, porque pues hubo cambios en las estructuras y todo esto, y yo creo que el MEP asumió más a su cargo las cosas, digamos, fuimos menos necesario fuera de organizar capacitaciones 2 veces al año antes del ingreso a clases y a medio año, como en julio, cuando había vacaciones, para actualizar un poco las competencias de los colegas costarricenses a cargo de esta enseñanza en primaria. Porque ya la parte secundaria es otro problema, que yo trabajé en secundaria también después, años después, pero digamos ya no a nivel de formador de formadores, de formador de docentes. Es otra filosofía un poco la primaria. Okay. ¿Y recuerda algún momento clave de ese proceso? Yo recuerdo, yo he conocido profes extraordinarios. Bueno, porque además, perdón, también había una parte del trabajo que era también hacia Centroamérica. Yo trabajé en Guatemala, en Honduras, sobre todo en Honduras, yo no sé por qué me querían tanto en Honduras, pero bueno, ahí negocié un acuerdo de cooperación, fue muy interesante. Ahí conocí una de las profesores más extraordinarias que yo he visto en mi vida. Tenía una clase de 54 alumnos, segundo, tercer grado, en francés, y lo manejaba, parecía como Mary Poppins, no sé, como una magia, y los niños la amaban, y los resultados eran extraordinarios. Había otra profe, en este momento no me acuerdo su nombre, y me da mucha pena, que está en la escuela García Monge en Zapote, una profe también extraordinaria, amada por sus alumnos, haciendo un trabajo magnífico.
otras colegas en la escuela Terran Valls, que queda cerca del Franco, otras de la Escuela República de Francia o República Francesa, porque hay dos, hay una, la de Francia o la francesa. La francesa creo que en Taras y la de Francia es en Santana. En fin, y unas en Heredia también, en la José Martí, profes que encontraban la manera de integrarse, porque eso era muy difícil. Esos programas venían un poquito como algo que no entendían por qué. Primero, aprender francés, ¿para qué sirve el francés? ¿Por qué no aprenden inglés? Digamos, es como la lógica, aparente lógica. Entonces, siempre había que explicar a los directores de las escuelas, a los que les habían metido francés, que a veces no les parecía, no estaban de acuerdo, estaban en contra, de una pérdida de tiempo y tal. Entonces, yo iba como una especie de misionero ahí a explicarles que no es que vamos a aprender francés, sino que vamos a aprender en francés, que es otra idea. Entonces, ya se me ponían como más interesado. Entonces, y, por ejemplo, en Heredia, yo me acuerdo una profe extraordinaria que para convencer a sus colegas de apoyar en vez de serruchar el piso, decía, mira, vos haces la clase con los planetas. Déjame, yo lo hago en francés, total, es lo mismo. Pero después se van a equivocar. No, es igual, Plutón, Marte, Mars, es lo mismo, Júpiter, Júpiter. Ok. Y ella se mandaba a la clase con clase de estudios sociales, de ciencias, en francés. Entonces, los colegas les quedaba muy bien, porque total, ella asumía la clase y lo hacía en francés. Entonces, esos son individuos que yo se les podía erigir monumentos, porque además la paga es mal, no sé ahora, porque francamente no conozco la actualidad, pero la paga era mala, las condiciones de trabajo, y todo lo ponían de su parte y con una pasión y de manera muy eficiente. Después hay otros que, bueno, no sé, una vez llegué a una escuela ahí de la provincia de Cartago, no voy a nombrarla, yo voy con una colega del MEP, vamos a visitar, porque yo visitaba las clases, no como un inspector que viene a castigar, sino para ver en qué podía ayudar. Entonces a veces yo traía unos diccionarios, unas cosas, y les decía, bueno, mira, si lo haces de esta forma, podrías tal vez mejorar la atención, o qué sé yo, porque yo llego una vez a una escuela y me doy cuenta, después de 5 minutos, que el profe no hablaba francés. Y lo habían nombrado. Y yo creo que ese día fue el día que aprendí la palabra polinopia. Tipo era profe de educación física en Coto 47 o Coto Brus o por ahí, y que quería un puesto más cerca de San José. Entonces dijo que él hablaba francés y le creyeron. Y hasta que llegamos a la clase, y yo le dije, mire, señor, usted no habla francés. Yo le hablaba y me decía, hable lento, no sé dónde. Y no hablaba francés para nada. Por dicha estaba mi colega del MEP, porque se quejó, dijo que lo habíamos acosado, insultado y todo. Por dicha mi colega dijo que no era cierto, que ella era de la dirección de francés del MEP, y dijo que no, que el tipo era simplemente un incompetente. Entonces había de todo, pero había gente magnífica. Yo he conocido personas realmente, como decimos en francés, chapeau, que le daban todo por los alumnos, y se notaba. O sea, uno ve inmediatamente cuando un profe hace su trabajo, y no viene así a regañadientes, ay, qué pereza dar clase. Y se nota, los alumnos, o sea, hay un ambiente en el aula que hace que eso funcione y que se note. Hablando de esta trayectoria como docente, ¿qué ha significado para usted enseñar francés en el contexto costarricense? A ver, es que hay muchos contextos en realidad. Por ejemplo, está la Alianza Francesa. No he sido profe en la Alianza, pero he participado mucho, he hecho actividades, organizamos los primeros concursos de historietas, por ejemplo, con la Alianza, que al principio mandaban 5 personas y chuecos. Ahora, en este momento, es centroamericano,
son profesionales de alto nivel y tienen que ver porque la historieta es gran parte de la cultura francesa. Entonces, por ejemplo, a través de las historietas, yo he trabajado en contextos costarricenses con docentes costarricenses, sobre todo docentes, y con el cine, por ejemplo. Yo ahora trabajo mucho en cine y con cortometrajes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Todo esto. Y hay un gran interés. Yo he notado un gran apetito para el intercambio cultural. Más que enseñar el idioma, repito, yo lo he dicho hace un ratito, es hacer cosas en el idioma. Es mucho más provechoso. Claro, hay que aprender el idioma para poder funcionar. Yo todavía doy clases de francés con adultos o con gente joven, pero es muy importante que pase por hacer cosas. Por ejemplo, yo he visto que si uno se queda, digamos, en solo enseñar, digamos, la relación entre un idioma y otro como para traducir una cosa, no es muy interesante. Hay que practicarlo y, por ejemplo, hay el famoso, el marco europeo de referencias de idiomas, etcétera, que es una cosa que va midiendo, digamos, los avances de los aprendiendo en cada idioma. Entonces uno ve, por ejemplo, el inglés. El inglés, digamos, es mucho más fácil, digamos, de adquirir cosas, conocimientos, competencias de comunicación, pero el francés como que conlleva una carga cultural mucho más importante. O sea, lo referencial a la cultura que hay en francés y se ve, se nota en las evaluaciones. O sea, se apela a el conocimiento de la literatura, de unas expresiones así, así, porque se dice así, así, pues porque la historia, bla, 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 etc. Entonces, para mí asociar la parte de cultura a la parte, digamos, idiomática más simple, es lo que siempre me ha gustado. Entonces, para volver a tu pregunta, perdón, me pierdo a veces, ¿en qué contexto he podido hacer esto? En muchos. El franco es fácil, pues ahí vienen porque quieren la educación francesa. Bueno, fácil, nunca es, pero quiero decir, es más enmarcado. Pero, por ejemplo, cuando uno se dirige a públicos como los niños de primaria de escuelas públicas del MEP, cuando uno se dirige en la Alianza Francesa, es otro público. Cuando uno, por ejemplo, anima un círculo de lecturas con personas que han estudiado francés alguna vez y que nada más no lo quieren perder. Ok, son muchos contextos diferentes, pero yo he notado una cosa, es haciendo que uno aprende. Es el Faber, ¿verdad? El Homo Faber, que va descubriendo y que el idioma le sirve de algo. Y aprender un idioma para aprender un idioma me parece una pérdida de tiempo. Yo puedo imitar que yo hablo chino, así, en bromas y todo, pero tiene que haber un vínculo de comunicación y para que haya un vínculo de comunicación, pero uno tiene que estar haciendo algo. No, porque vamos a hablar de las nubes. Es como, en fin. ¿Y podría contarnos alguna anécdota o momento memorable de estos años? A ver, no sé, es que son muchos años. Realmente, bueno, no sé, por ejemplo, dentro de estos años hemos tenido la suerte de poder traer gente a este país de alto calibre para, por ejemplo, la evaluación. O sea, la evaluación en el MEP, por ejemplo, ha cambiado mucho. Antes se evaluaban de una forma totalmente sumativa, los puntitos, el quiz, etcétera, etcétera. A partir digamos, de nuestra participación, de nuestra colaboración con el MEP,
se ha introducido el tema de las competencias. Ha sido difícil, ¿eh? Porque las cosas se mueven lentamente. Por ejemplo, cuando el ministro Garnier ha intentado dilatar, digamos, ciertos procesos, porque son procesos personales de crecimiento de un alumno, entonces no alcanza el nivel no sé qué de tercer grado, entonces repite. No. Entonces, ha habido cambios. Yo he trabajado con el brevemente ministro Edgar Mora. Teníamos unos proyectos realmente muy interesantes, justamente a nivel de modificar un poco la relación de los alumnos con el sistema educativo, perdón, que no fuera tan piramidal, tan como tomar a los niños como que tienen una cabeza vacía y que vamos a tener que llenársela con embudo de conocimiento. No, tienen procesos personales, hay sensibilidades diversas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, duró poco, pero yo sé que ha habido avances y progreso. Con la administración actual no hay nada. Es un desastre. La ruta de la educación no existe, nunca existió. Es gente que ha hecho mucho daño a la educación. No puedo decir nada sobre específicamente la enseñanza del francés, pero si es como el resto, me parece que debe estar fatal. Eso, después de este pequeño paréntesis, nada más quiero volver al hecho de que realmente yo creo que a pesar de la lentitud de las cosas, a pesar de que las administraciones toman mucho tiempo para moverse, no me acuerdo, el dinosaurio en patineta, no me acuerdo, alguien había dicho que eso era el MEP. Ha habido progresos porque se ha abierto un poquito las ventanas, se ha aereado a través justamente, por ejemplo, yo recuerdo, hemos traído gente como del nivel de Aide Silva Ochoa, una mexicana de la UNAM, que ha ideado, creado, construido, articulado unas, no solo teorías, sino prácticas de enseñar a través del juego. Yo siempre he dicho en broma que ella como debería ser de la Universidad de Las Vegas. Se sabe absolutamente todos los juegos del mundo habidos y por haber, y para enseñar. Entonces, o haciendo cosas o jugando, pero es así donde se hacen las cosas. Hemos traído gente que enseñaba a través de la música, hemos traído gente que enseñaba a través de esto. Yo creo que darle ese oxígeno a la pedagogía y a la didáctica, sobre todo, ¿verdad? De cómo se enseña. Yo no digo que hayamos sido geniales ni nada, pero por lo menos hemos participado. Y yo me acuerdo, bueno, en Honduras, por ejemplo, o en Guatemala, cuando yo iba a dar clases, proponer actividades o didácticas en universidades, siempre venían los que enseñaban alemán, italiano, inglés, y la pasábamos bomba porque al final es lo mismo. O sea, yo no sé, yo podía enseñar serbocroata si fueran César, con estos mismos métodos, que no son métodos, son como más como actitudes de pasémosla bien. Si aprendemos un idioma es para comunicar, es para, no sé, hacer amistades, disfrutar, ese tipo de cosas. Entonces, son más emociones que yo recuerdo. Sí, anécdotas debe haber miles, pero no sé, mucha emoción de sorpresas. De repente un chiquito ahí que como que a él le gustó y se metió por su lado y viene y le habla a uno en un francés muy elaborado y le pregunta, y yo dice, wow, ¿qué fue lo que pasó? Porque no tiene por qué, o sea, no hay receta, no es que sea un milagro ni nada, pero cada uno tiene su camino hacia el idioma del otro. Hay como un tema de alteridad, porque si no nos quedamos en un mundo muy pequeño.
si hablamos solo un idioma, o sea, yo trato de hablar varios y no es fácil, pero, a ver, yo doy siempre, cuando la gente me dice, pero ¿cómo, en qué momento uno sabe que ya pasó el umbral y todo? Yo digo, bueno, es muy simple. Por ejemplo, si yo quiero decir puerta, en francés voy a decir porte, en inglés door, porta en italiano, etc. Pero eso es como traducción. El momento en que uno no pasa por buscar la palabra lexical que quiere decir la misma cosa, sino que uno tiene en la cabeza, tiene una puerta en la cabeza. Entonces lo voy a decir, cuando hablo en francés, lo voy a decir en francés. Pero es decir, es ir desde como del concepto a la nieve. Es muy difícil. En Innu o Inuit hay como, no sé, 17 palabras para decir la nieve. ¿Ok? Y entonces, claro, un muchacho de Pérez Celedón que nunca ha visto la nieve más que en una peli, va a ser complicado. Entonces, ya cuando es la idea que hay dentro de la cabeza y se da cuenta que se abre un mundo cuando la va a decir en otro idioma. Yo no soy muy bueno para teorizar, yo soy muy emotivo, yo solo pienso, o sea, vivo las cosas de esa forma. Ok. Y ahora que está retirado, aunque nos dijo que también da clases, ¿cómo ve esa etapa de su vida desde la distancia? ¿Qué es lo que más recuerda con cariño de esos años en el ministerio, en el Franco, con los estudiantes? Es que yo no sé, no me he retirado nunca, yo no puedo. O sea, yo sigo, yo hago traducciones, yo hago subtítulos de película, bueno, de todo. No sé, son etapas. Yo he tenido muchas vidas, yo lo veo así. Y a veces hay hasta cosas que se me olvidan, pero tengo buenos recuerdos. No sé, en el Franco a veces los padres de familia han cambiado mucho. Antes era otra relación que uno tenía con los padres de familia. Ahora vienen más a reclamar, que quieren, como a exigir que las cosas se hagan de su manera y todos hay menos apertura. En general, han confiado en el trabajo que uno hace. Sí, pues últimamente ¿qué fue? Me llamaron para hacer cosas de teatro, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí, y yo no creo que tenga la razón ni nada, pero digamos, tengo la experiencia, yo sé más o menos de lo que estoy hablando. Yo tengo, sobre todo, buenos recuerdos, pero es un reto, no es fácil dar clases, porque yo recuerdo haber preparado una clase, pero así a la coma, listo para... Catastrófico. Y no funcionaba, y no sabía por qué. Otras veces tenía más o menos la cosa lista porque yo conocía bien la materia, pero tal vez el desarrollo por escrito, como nos piden, no lo tenía tan bien, y no sé por qué los alumnos enganchan y uno ve los ojos que se abren, como que brillan, y uno sabe, y uno está en una nube, está surfeando, yo no sé, y todo entra, y es fácil, y disfrutan, y se ríen, o eso. Es una sorpresa. Nada está escrito, y por eso yo siempre he querido como cambiar nunca repetía las mismas clases igual, o tratar de cambiar de grupo, porque si no hay sorpresas, si no hay novedades, es como aburrido. Y he tenido que pasar muchos años, por ejemplo, en quinto grado, porque yo tenía que organizar los campamentos y las clases verdes, como lo llamamos. Y al rato uno se aburre, o sea, tiene que... Yo trabajo desde preescolar, desde moyenne sección, hasta 11º. O sea, me conozco todo. Sí, desde el kinder. Exacto, de kinder a bachillerato casi. Entonces, ahora que usted nos había contado también que han habido cambios, que ya no es como antes, desde su llegada hasta hoy,
¿cuáles diría que han sido los cambios más grandes en el campo de la enseñanza en Costa Rica? No sé, sería muy petulante de mi parte de asociar mi participación a grandes cambios. Pero yo creo que ha habido cambios en el sentido de que, a ver, yo creo que el docente, a pesar de las dificultades, ha recibido un poco más de apoyo, pero no siempre en la buena dirección. Yo creo que tienen que hacer demasiadas tareas administrativas. ¿Cómo es que se llamaba eso? Ve, ya estoy hablando en pasado, la adecuaciones curriculares. Es un trabajo enorme para un docente. Y es administrativo, no es pedagogía. Entonces, sí se ha tenido cuidado en tomar en cuenta diferencias, cosas que antes nadie le importaba un pito. O sea, no entendió, salao, repite, chao, y se va el sistema. Ok, se le ha dado más chance al alumno, se ha apoyado y algo capacitado a los profes para ese tipo de cosas, pero la carga sigue siendo enorme. Yo no estoy seguro que les paguen muy bien todavía. Y bueno, ya hay problemas de infraestructura. No voy a seguir dándole al ministerio actual, pero es una catástrofe. ¿No? Hay escuelas inundadas y este, cosas, computadoras, miles embodegadas que no es que una computadora va a cambiar todo, pero bueno, ayuda un poquito. Entonces, no sé si ha cambiado para bien, para mal. Yo creo que los profesores tienen mejor preparación inicial que antes. Creo que saben más cosas. Posiblemente tienen más capacitación a nivel de didáctica, pero a la hora de aplicarlo, no sé. Yo confieso mi ignorancia, porque no he estado lo suficientemente cerca de la realidad de las escuelas ahora, desde hace ya 10, 15 años. Bueno, después estuvo el COVID, que todos lo padecimos. Yo estaba dando clases en esas situaciones, y pobres los alumnos. Pero, no sé, yo creo en los buenos profes. Todos recordamos un profe o varios maravillosos que hemos tenido en la vida. Esos son los que cuentan. Los demás, pues, pasan. Ya, y no pasa nada con ellos. ¿Y qué piensa del interés actual por el francés entre los jóvenes costarricenses? ¿Cree que ha cambiado con los años? Pues curiosamente, digamos, para volver al momento en que yo llegué aquí y que yo creía que todo el mundo se interesaba por el francés y lo hablaba y todo, después me di cuenta que no era tal cosa, pero me parecía como muy lejano del interés de los jóvenes, aunque en Costa Rica sigue habiendo presencia del francés en las escuelas y en los colegios, pero no sé qué tanto el interés. O sea, no sabía. Yo he visto ahora, y hasta me ha sorprendido, el interés de gente joven hacia el idioma, y otra vez, es a través de la cultura, y gracias a la cultura. Me ha llamado la atención actividades que ha habido con artistas franceses, por ejemplo, donde acudieron muchísima gente joven, y que se notaba que conocían las canciones o habían leído los libros o ese tipo de cosas, y me parece que hay un interés. Ahora bien, aprender francés, pues no voy a hablar mal de la Alianza Francesa, por supuesto, pero tiene un costo económico. O sea, no todo el mundo se puede dar el lujo de aprender francés. Si a mí me piden clases de francés, yo sé que no es cualquier gente. Hay gente que yo les doy cursos por
amor casi, pero hay otros que digamos, son gente de una categoría económica que se puede dar el lujo de tener clases de francés, porque si no, bueno, yo no sé qué tanto, cuáles son los números en las universidades, pero yo creo que hay bastante alumnos que estudian francés y me parece positivo. Yo obviamente me alegro y me sorprende porque muchas veces cuando la gente sabe que, es más, hay gente que sabe que soy francés por mi acento, pero es porque ellos tienen algún conocimiento de francés. O sea, los que me pescan, porque alguien que no oye hablar francés puede pensar de dónde es este carajo. Habla español, pero tiene un acento ahí extraño. Pero los que me dicen, inmediatamente digo, sí, pero usted habla francés. Entonces me dice, sí, un poquito, un tipo, no sé qué. Entonces y gente joven, eso sí, muchas veces. Por ejemplo, en las filmaciones y todo esto, los técnicos y todo, muchas veces son jóvenes. Y yo veo que conocen, que conocen unas cuantas palabras de francés y esto, y que tienen como una curiosidad, un interés. Entonces, pues ojalá sigan. Y de todos modos, la proporción siempre va a estar a favor, porque más chicos habrá más que quieran hablar francés. No creo que se haya perdido, que sea un dinosaurio, un mamut perdido ahí en la selva de los idiomas. Yo creo y pues, bien que mal, o para bien y para mal, Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, son países que tienen una presencia en Centroamérica y en el mundo. Y en esos tiempos tan convulsos, yo creo que la francofonía, si no es una organización exactamente política o geopolítica, pero sí es un vínculo que por suerte asocia a países que están más interesados en este momento en soluciones. Tampoco soy ingenuo, pero bueno, prefiero la visión de Canadá o europea, digamos, en este momento, que otros polos de influencia. Y volviendo... El francés es un buen vínculo. Claro, así es que hablando de este vínculo como futuro y como actual, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los principales, retos que enfrentan hoy en día los docentes? No sé, voy a repetir lo mismo. El reto es hacer cosas, estar haciendo cosas, hacer cosas con los alumnos, que los alumnos estén activos. Yo creo que el mayor peligro es el docente que está pegado a su pizarra, escribiendo y haciendo un monólogo, esperando que termine la hora. Un alumno que entra a un aula tiene que salir del aula habiendo aprendido algo. Una cosa, aunque fuera dos cosas. Pero eso, yo creo que el reto es de comunicación, de tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, sin ser condescendientes o dorarles la píldora, ay, mi pobrecito, mi amorcito. No. No se trata de esto. Es escucharlos, saber qué es lo que necesitan y darles herramientas para esto. Y claro, las estructuras administrativas educativas de un país en general tienen que darle la posibilidad a los docentes de hacer esto. Entonces, ¿y como qué tipo de apoyos o estrategias considera esenciales para esto que nos está diciendo? Bueno, pues que tengan un buen material, buenas aulas, que les paguen bien y capacitación constante. Porque el problema es que muchas veces alguien sale de la U
con su titulito de profe y nunca más cambia de su forma de hacer las cosas. Ujú. Y esto es terrible, porque hay que estar constantemente avanzando y es tener la curiosidad ok, bueno, una época era Wikipedia, ¿no? Mira, averigüenme algo, entonces Wikipedia, print, y sin leer, okay. Ahora es ChatGPT o GPT o lo que sea, y eso es dejar a los alumnos desamparados y solos en un mundo complicado. El docente tiene que ayudarle a jugársela, a discernir, a discriminar, a ver cómo usa las cosas como herramientas para hacer cosas y no como soluciones para no hacer nada. Pero de esos los profes son los que tienen que sugerir las acciones. Ujú. Volviendo a Costa Rica y la OIF, nos gustaría conocer su opinión sobre el rol de Costa Rica como país observador. ¿Qué ha significado esto para el país en términos educativos y culturales? No sé. No lo sé, porque, y seguro soy muy culpable de mi ignorancia en ese tema, pero no lo sé porque no me... A ver, digamos, desde que no doy clases en el colegio o en aulas, me he dedicado a muchísimas cosas que no están tan cercanas a la UIF. O sea, yo te podría hablar de la industria cinematográfica, de los videojuegos, las películas de animación, no sé, de los temas de migraciones, porque son mis puntos de interés personales en ese momento. Entonces yo trabajo en eso, escribo sobre esto, qué sé yo, los fondos de apoyo a la cinematografía, la cultura, ese tipo de cosas. No soy la persona indicada para opinar. Entonces prefiero no decir sandeces y dejar a los que saben la posibilidad de decirlo. Ok. ¿Y qué oportunidades cree que se pueden seguir explorando gracias al vínculo con la francofonía? Ok, eso sí. El vínculo con la francofonía me parece muy importante porque hay como, primero tiene que ver mucho con el sur global, no solo Canadá, Francia, Bélgica, Suiza, todo eso no son países del sur, pero digamos, el continente africano, que ha recibido, por ejemplo, el idioma francés de una manera impuesta por la colonización, también ha descubierto, ha utilizado ese idioma como un modo de comunicación horizontal entre países, porque es un idioma que comparten, se les ha impuesto, pero lo usan y no lo van a abandonar. O sea, por ejemplo, cuando se vio ahora que Francia devolvió una serie de estatuas de Benín, antiguo Dahomey, y que aparentemente el programa va a seguir. Entonces restituyen obras de arte a los países de África, esos países francófonos, y que la educación, la élite, digamos, educativa, la gente que estudia, lo hace en francés. Y todos estos grupos, y no son solo élites económicas, sino élites intelectuales, pensadores, historiadores, críticos, han utilizado el francés. Y en Canadá, por ejemplo, yo he traducido poetas Inú, que se expresan en francés. ¿Por qué? Porque esto les permite expresar sus historias, su pasado, a un mucho mayor número de personas que comparten situaciones con ellos. Y, por ejemplo, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene programas con la francofonía, justamente de atraer ese tipo de voces, de pensadores, de escritores, que vienen a compartir con poetas de Haití, de Senegal, entonces la francofonía me parece un capital muy interesante de cooperación cultural, intelectual entre países.
Y no es que el francés sea una lengua, qué bonito, entonces todo el mundo se va a querer porque habla francés. No, no somos tan ingenuos. Pero sí hay muchas realidades que no podrían comunicar si no es a través de este idioma. Claro que existe el inglés, que seguramente el cantonés y el mandarino lo hablan más gente, o el español, perdón, estamos hablando en español. Yo adoro el español y es mi idioma. Soy costarricense. Pero la francofonía tiene ese vínculo que no han forjado otros idiomas. Y no sé exactamente por qué, porque no es Francia. La francofonía ya no es Francia. La francofonía es otro espacio. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado y por compartir con nosotros su experiencia, sus reflexiones y esperanzas para el futuro de la enseñanza del francés en Costa Rica. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio especial. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguirnos para el contenido sobre la enseñanza del francés, la cultura francófona y muchas más. Hasta la próxima. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.